Bueno, esta muestra de Fernando tiene algo personal para usted, ¿verdad? Porque veo que lo ha reivindicado siempre como alguien muy marginal, ¿verdad? Bueno, lo que tiene de personal es darme cuenta mi ignorancia juvenil. Ajá. Fernando San Pietro es alguien que a principios de los 80 estaba en la cafetería del Colegio Madrid con otros colegas que eventualmente han hecho cosas importantes y exhibió en el Colegio de Madrid una serie basada en una vaca de un disco de Pink Floyd y me tocó leer en aquel entonces su libro Marilyn y yo. Pero honestamente pasaron 4 décadas sin que ya metido yo en el campo artístico no tuviera noticia de su trabajo como pintor. Ha sido un hecho muy afortunado que eventualmente la familia San Pietro y particularmente Ana San Pietro, su sobrina que es curadora, empezaron a hablar de hacer un libro. Los editores, Alejandro Cruz y Caterina Álvarez, me pidieron considerar escribir un texto y fue al ver la obra de San Pietro que me pareció absolutamente necesario plantear la necesidad de hacer una muestra. Sobre todo por la sorpresa, y esa es una cuestión que no me parece personal, de ver de pronto que hay una especie de cuarto que no conocíamos en la narrativa de los años 70. Este es un artista que tuvo una carrera muy breve, prácticamente de una década. Él empezó a pintar cuando estaba estudiando cine, en la primera generación del Centro de Capacitación Cinematográfica. Las primeras obras son una especie de reacción política hacia la matanza de Tlatelolco. Hay un Guernica de Picasso Sí. adaptado para volverse un Guernica de Tlatelolco. Poco después hizo un collage sobre Vietnam, basado en esta famosísima fotografía de Nick Poe de las niños, de las niñas corriendo, escapando del napalm, desnudas, y que se volvió un ícono de los movimientos pacifistas. Y él hizo un collage a partir de notas de periódico refiriéndose a la guerra de Vietnam, que vimos muchísimos, los que asistíamos al cineclub del Cook, ahí en Copilco. Nunca nos preguntamos quién lo había hecho. Yo mismo admito no haberlo jamás indagado. Ha sido una sorpresa mayúscula el que nos darse cuenta que esa pieza era de Fernando San Pietro. Y sí, otros colegas, particularmente Jesse Lerner, el cineasta experimental y estudioso de cine, y Rubén Ortiz Torres, el artista, habían hecho un cierto espacio para mostrar las películas en Super 8 de San Pietro en su proyecto experimental. Incluso Jesse Lerner publicó partes del libro Marilyn y yo en la importantísima revista Cabinet en Estados Unidos, pero no es sino ahora que en cierta manera la siguiente generación de la familia San Pietro decide abrir las obras, que nosotros nos hemos podido percatar de la significación de lo que hizo San Pietro en esos pocos años. Ujú. En una obra que estaba bastante fuera de lugar, bastante fuera de tiempo, en una especie de pequeño resquicio, que es el resquicio del mundo cultural de los exiliados republicanos españoles en México. Sí, usted dice también, sí, que tiene referencia a ese mundo cultural, pero también al mismo tiempo yo lo veo ahora como, no, voy a ir a ver la muestra dentro de 2 días que se va a dar en el Museo del Chopo. Yo pensaba también que tiene como una reverberancia en el tiempo presente, ¿no? Yo digo, ay, ¿qué tiempo habrá habido donde hay tantas guerras, ¿no? Porque es terrible lo que está pasando ahora. Y pienso en esa época, ¿no? Es decir, pienso en esa época que parecía que el mundo iba a cambiar para bien y terminó precisamente cambiando para mal, ¿no? Es una vida breve por decisión propia. Y estaba leyendo que era un artista sumamente excéntrico, ¿no? Bueno, yo debo decir que el- la sensación de que el arte habla a destiempo es una, Sí, una sensación natural a algo que claro. es
justamente la naturaleza del campo artístico. El campo artístico apuesta al anacronismo. sí, Es- sí, Se perfila en la pregunta de la posteridad y por tanto también de la profecía. sí, Pero también hace una negociación extraña con el tiempo presente. La obra quizá más notoria, o por lo menos la que nosotros le hemos dado más espacio en la exhibición del Chopo, es su serie de antenas o de tinacos o de azoteas que él produce a mediados de los años 70 y que en retrospectiva, por un lado, son un intento muy específico, muy natural de arribar a esta belleza de la indiferencia que Duchamp planteaba, de esta apreciación de una especie de anestesidad, de algo que de inicio no parece ser para nada un objeto que plantee ser satisfactorio visualmente y que de pronto, precisamente por una pintura de una gran neutralidad, de una casi transcripción maquinista fotográfica, adquiere un valor icónico. San Pietro hizo esta imagen obsesiva de las antenas de televisión, estas antenas en forma de rombo, de estos tinacos de la ciudad, contra un cielo gris, que solamente hoy que estamos montando la muestra nos damos cuenta que además de registrar un poco el color plomizo contaminado, también artificial del cielo de la Ciudad de México en los últimos decenios, se planteó muy seriamente una especie de gran variación de esos tonos ah, del gris manchado, que van de un blanco a un rojizo a un azul, que sí, es nada más en la galería que uno de pronto ve la atención que le puso a ese monócromo. Eh, eh, es muy interesante ver como una pintura tan despojada de tanto las expectativas emocionales, identitarias o culturales de la época, que en cierta manera se refugia en esta enorme distancia frente al mundo y que ahora uno puede ver como no solamente un elemento de un momento artístico, sino un momento histórico y como algo extremadamente afectivo. O sea, no creo que Fernando buscara lograr una imagen que se volviera tan emocional, pero algo pasa en donde también sus registros fílmicos de orden documental, de personas jugando ajedrez en el bosque de Chapultepec o de pescadores en la costa, que están hechos con una parquedad muy similar, adquieren en la distancia esta especie de gran ventaja de una imagen que no está perturbada por una personalidad. O sea, es algo que es la expresión de la cosa, lo que está ahí dominando. Y yo creo que también el público va a encontrar muy atinadas o sorprendentes las variaciones sobre Picasso que llevó a cabo en relación a los bodegones, que estuvo cambiándoles de lugar y estos bodegones que Picasso mismo valoraba en relación de una especie de ausencia de significado, de valoración, como el objeto más elemental posible, y que de pronto San Pietro interfiere con la lata Campbell's warholiana, y en cierta manera implican una especie de prehistoria de cierta lógica conceptual que existe en otros artistas del periodo, probablemente mucho más en un perfil político debido al clima de los 70, pero que en él están en este lugar que yo sí creo que es no solamente anecdóticamente, porque exhibir en el Club Asturiano es exhibir en una institución del exilio o del Colegio de Madrid, pero también mentalmente implicaba una relación con esta pregunta de qué hacer después de ese momento de vanguardia, ¿no? ¿Qué puede venir tras el límite histórico que representan Picasso, Duchamp, Warhol? Y también cómo avanzar en relación de esta
distancia frente al mundo cultural central de los grandes museos. Cosas que, no sé, en cierta manera también Max Aub pintando los cuadros falsos de la biografía falsa de Josep Torres Campalans tienen un poco esa misma intención, un ajuste de cuentas con una historia del arte que es al mismo tiempo opresiva, deseable e imposible en, Ajá. en, en relación de la práctica contemporánea. Leyendo la esencia de la muestra, yo recordé precisamente un legado de Duchamp en Bolaño, leyendo 2666, cuando Bolaño habla precisamente de Duchamp diciendo todos los textos colgados en una soga, digamos, ¿no? Entonces, pensaba yo, ¿quiénes son precisamente los herederos de Duchamp, digamos, ¿no? Y entonces me sorprendí muchísimo. Él se hacía llamar Marcelo del Campo, y hacía como una especie de Duchamp doble, digamos, ¿no? Eso me conmovió mucho. Un Duchamp transgresor, bueno, te hago el paréntesis que también el Horacio Oliveira de La Rayuela, que va Claro, juntando pequeños sí, pedacitos de cuerda, sí, es, acaba rehaciendo la instalación de Duchamp, The First Papers of sí, Surrealism, en el manicomio, es otro Duchamp. Por un lado te digo, hay ahí una referencia que hago a una apunte muy inteligente de la crítica argentina Graciela Esperanza, sí, de hablar de lo que representa un fuera de campo, o sea, Duchamp es del campo, algo que está fuera de campo, para tratar de hablar del arte argentino. Y aquí uno podría hablar, siendo nuevamente fiel a una lógica de exilio republicano, de un descampado, del descampado de los campos de Aub también. mm, Pues un Duchamp transgresivo en un punto muy importante que apuntamos en la exposición, y que aparece dos o tres veces como una especie de deber de testimonio en las entrevistas de Vicente Rojo. Eh, el, claro, el- el gran libro Maleta de Marcel Duchamp que hace con Octavio Paz y con las traducciones de Tomás Segovia, se deriva después la edición en, en papel de La apariencia desnuda de Paz, que ya incluye el segundo texto de Paz, el que es precisamente sobre la instalación de Filadelfia. Y este joven va a Filadelfia y violando las reglas y escapando a los vigilantes, toma una foto del interior de la instalación Dados o la cascada, el cuerpo de esta mujer asesinada con la lámpara en la mano, que uno tendría que ver por una mirilla. Y le lleva la diapositiva a Vicente Rojo, y Rojo, sin pensarlo, prácticamente ve la oportunidad de poner esta imagen en la portada de la apariencia desnuda de Paz, y Rojo cuenta cómo Paz se escandalizó de lo que acabó de decir Vicente Rojo, que era romper este velo, esta prohibición. De pronto, desde México se había hecho esta desobediencia a la claro, expectativa de Duchamp de que esta fuera una obra sin reproducción, que fuera una obra que solo pudiera hacerse entrar en vivo. Pues es realmente algo que hay que pensar como una obra. O sea, Fernando estaba tratando de pensar qué hacer con Duchamp, y un momento post-duchampiano fue meterle dedo al pastel Duchamp, ¿no? No usted sabe tener, que Duchamp estuvo en Buenos Aires, ¿no? Sabía, por ¿no? supuesto, y Sí, su historia amorosa y todo. sí. El Duchamp de Buenos Aires es también algo que tiene que ver con esa pregunta: ¿qué sucede con quedar en ese descampado? O sea, haber pasado por el lugar de Duchamp, que ahora yo creo que nosotros tendemos a ver como un requisito ya hasta viejo. Me frustra mucho que los reaccionarios anti-arte contemporáneo crean que nosotros estamos atrapados en Duchamp. O sea, Claro. es- estamos hablando de un artista eh, absolutamente histórico, absolutamente clave. Por supuesto, en
es parte del currículum hacer preguntas sobre Duchamp, pero como alguna vez citando a Armando Sainz, el museógrafo, miembro de Curare, me he pasado diciendo, el problema del arte contemporáneo pasa por distinguir al ready-made del already made. El Claro, already ya sí, lo eso es ya hay cierto. Sí, también es pululando. cierto que los chicos nuevos, las nuevas generaciones, buscan a Duchamp permanentemente también, digamos, y en eso no sé si los viejos tenemos responsabilidad de eso, ¿no? Éramos en 1995, te diría sí, absolutamente. Sí. Yo, por un lado, percibo que el, el canon patriarcal del arte moderno y contemporáneo está en cuestión. Ha Ujú. habido incluso un intento que no creo que sea, no tenga sustancia de reatribuir el mingitorio en esa dirección. Pero más allá de eso, me parece que el arte de los 90 sí tiene todavía momentos muy claramente de ajuste de cuentas con Duchamp, pero hoy en día no lo veo Ujú. Ujú. tan significativo. Ujú. Este, Ujú. el- el efecto Duchamp tiene que tener un momento de cierre, ¿no? Claro, ok. El, por un lado, porque el campo de Tecnología. la tecnología de la reproducción lo está volviendo realmente un campo pasado. Y por otro lado, porque yo creo que algo que es muy decisivo es precisamente que parece difícil encontrar un resquicio más que elaborar, ¿no? Pero en cambio, en el trabajo de San Pietro estaba eso en el momento. Digo, no que sea el único, yo te puedo decir claramente que hay otros artistas del periodo que estuvieron pensando en Duchamp, Vicente Rojo mismo, pero yo creo que se puede decir que el no grupo, particularmente Melquiades Herrera, tenían el problema duchampiano muy clavado Ah, en el centro de sus intereses, e incluso la elaboración que hizo Melquiades es extraordinariamente misteriosa y compleja. Uno puede claramente detectar unos cuantos años después, a mediados de 77, la aparición de Adolfo Fotógrafo y Peyote de la compañía, y Patiño decía abiertamente que él se veía como un intento de hacer coincidir a Duchamp con Frida Kahlo y con Andy Warhol, que este era el monstruo que él estaba generando, de modo que no es una referencia tan aislada, sí es un punto en donde ahí esta es una obra que mira para atrás. Lo que no quita que es absolutamente formidable ver el empeño de alguien a principios de los 70 por establecer qué hago yo frente a esta genealogía que en cierta manera está negada, porque parte de lo que ese momento representaba era la distancia terrible que había frente a la cultura establecida. O sea, Juan Hacha, el crítico peruano, decía que la gente en nuestros países tenía una cultura artística esquira. Lo que quería decir es que la gente nada más veía diapositivas, o sea, que venían de la editorial Esquira, y efectivamente en ese momento había, para propósitos educativos, estas colecciones de diapositivas de grandes museos sí. que eran el acceso que la gente tenía al Bosch o a Dalí o a quien quieras, ¿no? Eso no ha cambiado y ha cambiado. Es cierto. Van las dos últimas preguntas. ¿Qué relación usted ve con Teresa Margolis y Fernando Samprieto? Usted que ha Pues estado en las dos, digamos. A mí me resulta como que Teresa hace también la percepción de un mundo propio y de un mundo prohibido también, ¿no? yo creo que la diferencia está en que hay muchas diferencias. Una primera Ajá. es que Semefo es un grupo que hace una transición, implica el traslape entre una subcultura real, en ese momento el death metal rock, Ajá. que
además era muy importante en un círculo de subcultura mexicana de la Ciudad de México, o sea, y un intento de entrar en un campo artístico con un código post-minimal y post-conceptual. De manera que, mientras que San Pietro al final de su vida está negociando con el mundo de la industria cultural, con los dioses de Mick Jagger o de Blondie en sus collages contra espejos, Semefo está partiendo de la pregunta de qué sigue después de los Sex Pistols, y a través de eso llega Bataille, mediado por Salvador Elizondo y Gurrola, y Teresa lo lleva a este campo en donde una estética del índice, y acaba también llevándola a manejarse con los materiales de la morgue. Es un campo extremadamente excéntrico, especial, único, pero digamos que a pesar de todo, uno debe decir que Teresa Margolles existió en un contexto muy real y muy serio. También Ajá, el contexto, que era el momento más álgido, más activo del performance en México, no ha sido un trabajo que ha ocurrido en el vacío, todo lo ajá. contrario. Mm, Por desgracia, incluso en el lleno absoluto de la brutalidad del momento de violencia en México en los últimos decenios, ¿no? mm, En cambio, Fernando Sampietro ciertamente está en un mundo muy encerrado, propio. Su relación con el campo artístico oficial, pero también con la oposición a ese campo artístico parece extremadamente tenue. Sería interesante ahora sí interrogar a los sobrevivientes de Proceso Pentágono para entender cómo se encaja. Y curiosamente, como es muy patente, eh, por pura casualidad acaba encajando con una serie de adolescentes, los hermanos Cuarón, los cineastas, con Marcial Fernández, un escritor, con un par de escritores más, y de pronto con Rubén Ortiz Torres, el artista, y que son más bien la gente que viene en la generación posterior, ¿no? O sea, yo asumo que el hecho de que este hombre de 30 años buscar refugio con una serie de adolescentes en la cafetería del Colegio de Madrid hacia 1981, pues habla de un momento rarísimo, ¿no? O sea, primero, este es un momento donde no había esta barrera que existía entre las escuelas y el mundo, en donde había una especie de entrada y salida fácil, no había el terror que ahora se plantea, de esta presencia extraña de alguien raro metido en una escuela, pero también hablaba de la continuidad de este mundo cultural, de la República. Eh, yo creo que son dos caminos muy distintos. Efectivamente, el modo en que además Semefo y Margolles tienen que ver con Duchamp es en una brutal apropiación del ready-made. O sea, ajá. particularmente el traer el concurso de arte joven, si mal no recuerdo, del año 91, un ataúd usado, no podemos ni siquiera entender cómo lo obtuvieron, todavía lleno de tierra, y colocarlo en medio del concurso de arte joven, pues sí, es un acto de subversión duchampiana equivalente a hacer tronar el mingitorio de una manera mortífera, en una situación absolutamente ortodoxa. O sea, el mingitorio es el modo en que Duchamp hace explotar la política del Salón de Independientes. Lo lleva a crisis al Salón Independiente neoyorquino, porque, como dice Thierry Ledoux, demuestra que era falso que uno pudiera entrar sin un jurado. Era Mm, falso que bastaba pagar el boleto de entrada y uno colocaba su pieza, ¿no? Le rechazan la obra a R. Muth. Y en cambio, lo que hace CMFO es abusar enteramente de la estructura de representación de arte joven para hacer algo que rompe la representación, ¿no? mm, Eh, mm,
aún así debo decir que nuevamente extremadamente vital el modo en que Duchamp aparece en ese periodo. Yo te quiero nada más mencionar lo que es el Museo Salinas de Vicente Ujú. Razo, o sea, la idea de invertir la relación, de en lugar de llevar el mingitorio al museo, llevar el museo a su baño para coleccionar todas las obras contra Carlos Salinas en ese momento, pues habla de una relación muy directa con ese referente que te digo, hoy no la veo Ajá. este, en la misma, con la misma urgencia y la misma dimensión. Y bueno, la última es qué valor le da la obra. Por supuesto, no le pregunto por dinero, sino qué valor le da la obra de Fernando San Pietro, que todos la vamos a poder ver a partir del 12 de septiembre en el Museo de Show. Mira, la manera en que un curador le da valor a una obra es hacer una exposición. Ajá. Yo estoy, cada vez que tengo la fortuna de poder exhibir algo, básicamente entregado a la tarea extremadamente simple, básica y afortunada de decirle a los demás, vean esto. Y ese es el gesto que uno puede hacer con mucha mayor elocuencia que incluso el texto que escribí. Ajá. Estuve yo con Ana Sampietro trabajando muy intensamente en hacer que esta exhibición llegara a un museo. Estoy muy agradecido con el Museo del Chopo de haber, y con Sol Enaro de haber creído en este proyecto. Y ese ir a tocar la puerta, plantear el proyecto, es la manera de decirle a la gente, esto está muy interesante, hay algo extremadamente valioso en esta historia y yo creo que San Pietro va a tener una inesperada segunda oportunidad, o eso al menos es lo que esperamos. Muchísimas gracias, ¿eh? Mucha suerte. Muchas gracias.